El documental El dilema de las redes sociales, que lleva varias semanas en Netflix, ha dado mucho que hablar últimamente. Teníamos pendientes muchos temas, digamos que toda esta cuestión de las redes sociales y sus impactos y su funcionamiento y su modelo de negocio, o sea, tiene como lo mismo diciendo, muchas aristas. No es fácil plantear eso y sin embargo en un poquito más de una hora logra de alguna manera presentar de una forma bastante atractiva y bastante, como decía, didáctica, temas que no son tan sencillos y los lleva a que mucha gente los pueda entender un poco más, a que los pueda visualizar un poco más, y me parece que en ese sentido es un aporte interesante. ¿Te parece, para contemplar a aquellos que todavía no han visto el documental, si planteamos cuáles son los principales aspectos o las cuestiones que quedan deslizadas? Recordemos que tiene como protagonistas, digamos, a ejecutivos de estas principales compañías que señalaban ahí, y ustedes escuchaban, bueno, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, ¿qué otra? Google, sí. ¿No? Todos personas que estuvieron en algún momento muy metidas en la industria, muy involucrados, haciendo y estando detrás del desarrollo de varios de los productos y de las herramientas que creaban estas redes o estas empresas tecnológicas, y en un momento varios manifiestan que son como arrepentidos, digamos, ¿no? Como que se dieron cuenta que el tema se les fue de las manos y empiezan a hacer ese llamado de atención, ¿no? A manifestar su preocupación públicamente para que se empiecen a hacer cosas. Y bueno, ahí se ve entonces en el docudrama, como se lo denomina, su testimonio, ¿no? Sí, está esa parte, que es la parte bien testimonial, la parte bien documental, que va acompañada después de otra parte, que es la ficción, y en ese sentido esa conjunción trata de mostrar desde los dos lugares y llegar a la misma idea, porque quizás solamente con las entrevistas y con los testimonios no era suficiente como para que la gente, o por lo menos un gran público, pudiera entender realmente, claro, el efecto de lo que están contando en la vida. Entonces, como que me parece que manejan las dos caras de la moneda y se centran en la cara negativa de la moneda de la tecnología y de las redes, y a su vez el documental también tiene esas dos caras. La cara de la ficción, para poder recrear situaciones de la vida cotidiana de una familia promedio que puede ser objeto de, digamos, las consecuencias negativas de esta tecnología, y por otro lado el peso que tiene que estos actores estén hablando, quizás con un protagonismo de Tristan Harris un poquito, a mi gusto, un poquito exagerado. Quizás termina haciendo un poco propaganda de su propio movimiento, pero bueno, quitando eso... Expliquemos en qué consiste su movimiento. Bueno, ese movimiento justamente de muchos de estos ingenieros arrepentidos que lo que están tratando de promover, bueno, es un diseño ético. O sea, se habla acá de, bueno, diseñar sistemas, diseñar plataformas y moldear algoritmos con una mirada ética, ¿no? O sea, que realmente impacte sobre el bienestar de los usuarios y no sobre la ganancia. Y acá me parece que el principal elemento... Hay muchos, ¿no? Pero el principal elemento, para mi gusto, de problemática es el del modelo de negocio. O sea, acá lo que se plantea es, el problema de las redes sociales es que el modelo de negocio es el que ha demonizado su, digamos, evolución. ¿Por qué? Porque con el objetivo de generar más ganancia, y más ganancia, y más ganancia, se dejó de lado lo que iba a dejar en el medio, que es nuestra información siendo manipulada y utilizada, y digamos, los usuarios estando constantemente expuestos a los digamos, estímulos que necesitan esas plataformas para seguir haciendo dinero. Eso que estás explicando lo plantea muy bien la película, ¿no? De 100%. Eso que venimos hablando tanto tiempo, o desde hace tanto tiempo, en cuanto a que, son bárbaros estos servicios porque en realidad son gratis y nos han facilitado la vida, o en muchos casos los utilizamos a diario y no nos cobran. Bueno, siempre estaba la advertencia, ¿no? Ojo, porque están haciendo uso de nuestros datos. Pero claro, en la película es como que se logra entender mucho más el modelo de negocio, ¿no?, que hay atrás, y cómo por eso es importante para esas plataformas el hecho de que nosotros pasemos más tiempo y más tiempo y más tiempo ahí, y cómo entonces hacen que justamente que nos crean esa adicción para mantenernos enganchados y por tanto que sigamos brindándoles esos datos que hablan de nosotros, de nuestras informaciones, de nuestros gustos, de las cosas que nos indignan, las que nos generan rabia, las que nos gustan, lo que disfrutamos, lo que no, ¿verdad? Sí, y ahí creo que es un tema que en algún momento ya lo habíamos conversado, que tiene que ver con
esa, digamos, capa de datos que no son los datos duros. O sea, ustedes no se imaginen que todo el tiempo lo que se está manipulando, vendiendo es qué edad tengo o cómo me llamo o dónde vivo, que sí son datos muy importantes. Pero eso es lo más fácil, lo más obvio eso, ¿no? Es quizás lo más obvio. Eso obviamente ayuda mucho a segmentar y es parte importante de las estrategias de marketing y de todo lo que genera dinero en esto. Pero después está eso otro mucho más fino, mucho más específico de cada uno y cómo el comportamiento, nuestro comportamiento, muchas veces inconsciente, de estar mucho tiempo de repente dedicándolo a scrollear un feed donde me aparecen fotos, videos y yo voy, me detengo, doy un me gusta, me voy, vuelvo, lo comparto con amigos, comento, ¿no? Toda esa interacción quizás que a veces es más inconsciente y muchas veces incluso es hasta más sutil porque... Sí, que hace que lleve mi dedo, ¿no?, a la pantalla y que decida abrir determinado contenido. Y que me quede de repente un tiempo con la pantalla mirando y cómo toda esa información se interpreta, ¿no? Se interpreta y se procesa y después hace a la siguiente oferta y a que al día siguiente aparezca de vuelta el estímulo y a que ese estímulo se vuelva algo que para mucha gente termina siendo una constante y hace a que justamente estamos de repente en un momento... un rato sin el teléfono y nos viene esa ansiedad de ver dónde está. Entonces, bueno, por último, como otro, para mí, punto interesante que plantea este documental, terminan, bueno, diciendo, este es el problema, ¿no? El modelo de negocio, el dinero y la necesidad de seguir haciendo dinero con nosotros, con nuestros datos, con nuestra información y cómo nosotros somos el producto, termina de alguna manera volcándose a un problema mucho más profundo cuando en eso intervienen ya intereses de quienes manipulan esto, ¿no? Entonces ahí entramos en la otra, me parece, fase, en la fase más complicada, que es la de la distopía. Esto es lo que se menciona y que lo mencionan varios de estos expertos y que habla de, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? O sea, estas redes sociales, ¿qué están haciendo? ¿Qué tipo de construcción están logrando? ¿La de una utopía, facilitándonos la vida, haciendo nuestros servicios mucho más atractivos y generando que tengamos unas posibilidades mucho mayores? Sí. Por un lado sí, pero por el otro lado, la otra cara de la moneda que es, bueno, democracias que se debilitan, proceso de desinformación, con actores que se polarizan y muestran, bueno, una serie de ejemplos y termina, de hecho, un poco, sin hacer spoiler, el documental en el punto en el cual esa distopía, esa cosa conceptual, te pegan en tu vida normal, te pegan en la vida de tu hijo, de tu hija, de tu sobrino, de tu nieto, o sea, llega al punto más, digamos, más personal que uno puede vivir como experiencia cuando las consecuencias de todo esto que estamos hablando terminan afectándote. Y permanentemente te deja pensando, ¿no?, en eso, en cómo, qué consecuencias puede tener este cambio tan radical en nuestro comportamiento como personas y en nuestro comportamiento en sociedad, ¿no? Estoy pensando en uno de los testimonios, dice, bueno, toda la vida nos hemos ido preparando y estamos preparados como para tener o no la aceptación del grupo de pares en el que normalmente convivimos, en el que nos rodeamos. Pero bueno, ¿estamos preparados para ser aceptados o rechazados en, no sé, entre 100.000 personas, ¿no?, apuntando al público amplio que tienen las redes y lo que genera, ¿no? Y lo que eso despierta incluso en determinados perfiles, en determinados segmentos de edad, por ejemplo, ¿verdad? Porque ese es otro tema que deja planteado, ¿no? El impacto en los más jóvenes y en las generaciones que nacieron prácticamente con las redes sociales, ¿no? Y que generaron una especie de acuerdo, o por lo menos de percepción, de que la aceptación social es algo importante, ¿no? Que algo que quizás para generaciones que no vivieron en su desarrollo personal y psicológico, ahora lo vamos a hablar con Roberto, que es el experto, no vivieron esto, quizás no les duele, por decirlo de una manera bien gráfica, tanto lo que puede pasar en las redes. Sin embargo, para otra generación, lo que allí sucede es tan importante como lo que sucede en el mundo físico. Entonces empieza ya no a mezclar, sino que directamente los mundos están totalmente conectados, claro, y hay golpes o hay consecuencias muy reales de algo que para mucha gente sigue siendo, bueno, el mundo de las redes es algo virtual. ¿Te acordás que hace poco lo debatimos en una mesa? Eso, ¿cuánto tenía que ver el mundo real con el mundo de las redes? Bueno, este documental nos deja entrever a partir de testimonios de los más jóvenes de cómo ese mundo, o sea, no son mundos tan distintos, ¿no? Es un mundo muy real, muy real y que afecta muchísimo. Vamos, ¿te parece a profundizar entonces en esa
esa parte del documental que tiene que ver con las consecuencias psicológicas de la exposición a las redes, quizás. Para eso, en esta edición de DTI estamos sumando a Roberto Balaguer. Muchos de ustedes lo deben conocer, hemos hablado con él en otras oportunidades. Roberto es psicólogo, posgraduado en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes y está especializado desde hace muchos años justamente en todo lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales y en particular de las tecnologías de la información. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Romina, Gustavo? Un gusto. Bueno, primera consideración. A ver, me imagino que desde hace tiempo, en las últimas semanas, te deben haber preguntado mucho por este documental, por el dilema de las redes. ¿Qué te pareció a vos? ¿Una primera puntualización? A mí me gustó mucho. Me pareció buenísimo que este tema empezara a estar en la agenda. Para mí es una preocupación hace ya varios años, incluso en algunas publicaciones anteriores ya he hablado de este tema. Y yo me veía un poco a veces como en solitario acá en el medio, bueno, hablando de esas preocupaciones, pero cuando escuchás a estos que vienen de adentro, ¿no? Y que te están diciendo, bueno, que esto no es una teoría conspirativa, no son ideas fantasiosas o especulaciones distópicas de algunos que nos interesa investigar esto, sino que realmente acá hay un diseño, ¿no?, experimental, hay un diseño de laboratorios, de colegas, ¿no?, que están trabajando en esto para buscar, digamos, determinados resultados con nuestras mentes, con nuestras personas. A mí la primera conclusión es: me gustó, me alegra que se hable de esto, y me parece que es necesario, yo hace mucho tiempo lo digo, es necesario ponerlo en la agenda, porque esto, lo que estamos viendo, es la primera fase, ¿no? La primera fase de algo que todavía está dentro de cierto grado de control, pero lo que ellos mismos te están diciendo, como tú bien anticipabas, es que sienten que se les fue de la mano, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Hacia dónde vamos, no? Es hacia una distopía total. Así que, primera cosa, me gustó, la recomiendo, no es exagerado, todo lo que está ahí es cierto, es científicamente comprobable, así que mírenla sobre todo con sus hijos. Eso que mencionaste al pasar, ¿no? También hay colegas tuyos que están trabajando para estas empresas y eso también me parece en la película se dramatiza muy bien, ¿no, Gustavo? ¿Te parece cuando hace esas hay como una especie de manejo como si fuéramos títeres, ¿no? Se apela a eso como algo puede sonar medio ridículo, pero la dramatización en ese caso viene perfecto, ¿no? Para mí sí, porque pone como a tres personajes haciendo un trabajo simultáneo y explica cómo justamente funciona el algoritmo con la parte publicitaria por un lado, que es lo que mueve, que se mueve el negocio, pero después con la parte de interpretación del usuario por un lado y del contenido. O sea, es como la conjunción de esos tres mundos, y lo hacen con este actor, que además es un actor muy bueno, fenomenal, que también estaba en Mad Men, o sea que eso también ayuda mucho a que los que lo conocían también lo puedan tomar de otra manera. Y me parece que a mí quizás un poco discrepando con algunas opiniones que he escuchado por ahí, que no les gustaba tanto esa cosa simbólica, para mí fue un recurso muy, muy útil para que mucha gente pueda entender esto, ¿no? Y después cómo esto, que ahora le vamos a preguntar a Roberto, se puede traducir en, bueno, consejos, acompañamiento, cómo lograr, si que ella la tiro la pregunta, que para mí es muy importante, cómo convencemos sobre todo los jóvenes, que se creen que se las saben todas, como nos creemos a veces los jóvenes, que realmente estamos siendo manipulados, ¿no? Que es muy difícil. ¿Cómo se hace eso? Vos sabés que yo era lo que le iba a preguntar a Roberto. Esta película, este documental, ¿está siendo visto por los más jóvenes? ¿Qué has podido recoger de tu experiencia, Roberto? Sí, he escuchado varios relatos de jóvenes que lo han visto, que los padres lo han visto y se lo han recomendado, y algunos lo han visto en familia. Así que me parece, de vuelta, súper recomendable para ver, porque yendo al final de la película, digamos, a las recomendaciones, después volvemos un poquito para atrás. Acá una cosa fundamental me parece es cómo hacer para poner la tecnología al servicio nuestro y no estar nosotros al servicio de la tecnología. Es decir, hoy tenés una industria que lo que está buscando es que nosotros, con todas nuestras fallas cognitivas, con todas nuestras falencias cognitivas y emocionales y sociales, aprovechándose de todo eso, nos están tratando de hacer ir por determinados caminos, A, B, C, ¿no? Cuando uno le empieza a poner cabeza
y empieza como a desenmarañar eso y a entender cómo funciona esto, uno es capaz de volverse un poquito más libre, de desujetarse de estas nuevas sujeciones tecnológicas que están deliberadas. Y están deliberadas, y yo le voy a contar una anécdota del año pasado. Tuve oportunidad de ir a un congreso sobre todas estas temáticas en Washington, y en un determinado momento estábamos una colega brasilera, investigadora, otro colega jovencito, psicólogo, los tres éramos psicólogos, pero este muchacho, que era un bien millennial y de presentación y de aspecto, ¿no? Formaba parte del laboratorio de investigación de Google, ¿no? Entonces, la colega brasilera estaba presentando una investigación sobre justamente en términos, digamos, de UX, o sea, experiencia de usuario, cuáles eran las cosas que generaban más engagement, cuáles eran las cosas que volvían más adictivas las aplicaciones, ¿no? Y cuando termina de presentarlo, era una sesión de póster, le pregunta, ¿no?, a este psicólogo millennial americano de Google qué opinaba. Y él la mira, ¿no? Y yo ya había hablado con él y me esperaba esa respuesta y le dice, I can't talk about it. No puedo hablar de esto, ¿no? Y a mí ya me había dicho anteriormente que a ellos no les permiten hablar de esto. Es decir, esto no es es una anécdota del año pasado que es así absolutamente real. Es decir, hay un montón de cosas que se están haciendo de diseño experimental donde las ratas de laboratorio somos nosotros, ¿no?, que están aprovechando, digamos, de vuelta toda nuestra falencia, pues nos creemos que somos muy inteligentes, pero aún así, siendo una especie bastante inteligente, tiene algunos mecanismos emocionales, cognitivos, sociales, ¿no?, que hacen que seamos manipulables, ¿no? Bueno, y ellos lo están aprovechando. Yo te iba a preguntar eso, volviendo a la película, pero quizás más allá de eso, ¿qué elementos hacen que destacarías de cómo se refleja la manipulación que se hace de las emociones a través de las redes, ¿no? Claro. Bueno, para empezar... ¿Cuáles son las estrategias, digamos, que hay detrás? Hay muchísimas de distinto orden, ¿no? Algunas muy básicas, pero vamos de repente a ejemplos que son bien concretos y que la gente pueda de repente visualizarlo, ¿no? Los que tienen algunos añitos más de repente de 30 para arriba, recordarán que tiempo atrás, cuando vos entrabas a YouTube, ¿verdad?, ibas a buscar un video y tenías que poner, ¿no?, lo que querías buscar, ¿no? Ya hace unos cuantos años, ahora no recuerdo bien, pero fácilmente un lustro, cuando tú estás buscando un video, enseguida te aparece la reproducción automática por defecto, ¿verdad? Y te empieza a tirar el algoritmo videos que están vinculados con esa temática. Entonces, vos antiguamente cuando buscabas un video mirabas uno y si querías buscabas otro y si querías buscabas otro. Es decir, tenías que tener una acción, tenías que tomar una acción, ¿verdad?, para hacerlo. Ahora por defecto la acción es salirse, porque tú estás en un flujo permanente de videos, ¿verdad?, que vinculan, digamos, tu búsqueda con videos que son similares, donde primero los videos, además hay toda una estrategia, los primeros videos son más cortitos, después un poquito más largos, de manera de mantenerte enganchado. Sos como un pececito que te van tirando, digamos, el anzuelito ahí, vos vas picando, porque lo que te están dando está bueno, es interesante, te gusta, está alineado con ellos ya saben que te gusta, ¿no? Que te interesó, que es la forma que tienen para tenerte ahí. Exactamente. Twitter, por ejemplo, hace ya más de 5 años incorporó mientras tú no estabas. Es decir, lo que te hacen sentir es que vos cuando no estuviste ahí adentro te perdiste de cosas. Ese es el famoso FOMO o Fear of Missing Out, ¿no? El miedo de perderse lo que está sucediendo, ¿no? La gente justamente, ¿por qué vuelve a engancharse? Porque, bueno, tiene miedo de estarse perdiendo cosas que son de relevancia. Y todas esas son cosas que se han ido generando, ¿verdad?, en esta nueva cultura digital, y que en realidad cuando uno las empieza a poner sobre la mesa y empieza a decir, bueno, realmente me estaré perdiendo de algo tan crucial que no pueda esperar, realmente tengo que tener activadas todas las notificaciones. Las notificaciones es la clave, o sea, cuando tú sacas las notificaciones, buena parte de todo este sistema se desvanece porque es el llamador, ¿verdad? Es el perro, digamos, es la campana del perro de Pavlov, ¿no? Es ese digamos, sonido, ¿verdad? Y ese color rojo que nos da cuenta de que hay un peligro inminente, ¿no? Y ese peligro es que alguien te etiquetó en una foto de Facebook, ¿no? O te etiquetó en Instagram. Fíjate qué cosa tan
peligrosas. Sin embargo, nuestro cerebro no está pensado para el mundo digital, está pensado para que si algo te dice que es peligroso, estate atento porque capaz que es un mamut o es un león, ¿no? O es algo que te viene a comer. Ahí aparece la dopamina. No, ahí aparece el miedo, ahí aparece la adrenalina. Porque muchas veces se habla de la dopamina como... Sí. La dopamina, digamos, funciona en el sentido de que vos cuando vas a entrar, ¿verdad? Vas a tener algo que es satisfactorio. ¿Qué puede ser satisfactorio? Que alguien te haya pedido una solicitud de amistad, que te hayan etiquetado, que te hayan visto, que te hayan retuiteado. Es decir, hay una validación social. Quiere decir que, primero, vos existís para el mundo, al mundo le importás, y encima lo que decís le parece inteligente o interesante o lindo, depende de la red en la que estemos, ¿verdad? Porque en Instagram básicamente es lindo, ¿no? Y en las otras es de repente más interesante, o en Twitter de repente si sos, digamos, medianamente sarcástico y tenés algún poco de humor para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí hay una validación que es la de la dopamina, fuiste aceptado. Pero en el otro caso, cuando a vos te aparece una notificación que está en rojo y que no es casual que esté en rojo, ¿verdad? Lo que te dice, bueno, acá hay un inminente peligro. Alguien me quiere decir algo que es urgente y yo tengo que entrar a verlo, ¿no? Y entonces todas esas cosas... Digamos, ¿ahí que estás pensando más en WhatsApp, por ejemplo? En WhatsApp, claro. WhatsApp, por ejemplo, sería una cosa así, clarísima, donde vos... Es la que genera la ansiedad, por ejemplo. Esa ansiedad una de las... poder ver, ¿no? Claro, son distintos tipos de ansiedades, por eso te digo, digamos, hay una que es de no salirse de ese flujo, ¿no? Hay otra de no perderse, de vuelta, cosas básicas, Netflix te pone el próximo episodio en 10, 9, 8, ¿no? Entonces, vos tenés que salirte, es decir, no es que vas a elegir ver el próximo capítulo, tenés que salirte de esa inmersión en ese mundo tan fantástico, ¿no? Y tan, digamos, agradable que es eso. Entonces, juegan con todas las emociones, con el miedo, con la valoración social, con la aceptación, con todas nuestras fallas cognitivas de que nos parece que siempre lo que va a venir está bueno, ¿no? Siempre somos optimistas y de repente por eso nos cuesta enormemente no mirar, no caer en la tentación de ver una notificación. Entonces, realmente acá es fantástico, entrecomillado fantástico, ¿no? Lo que están logrando. También se pueden lograr cosas maravillosas. Yo creo que hay otra parte de digamos, de todo esto que es bien interesante y que tiene que ver con cómo la tecnología también podría ayudarnos a tomar mejores decisiones, ¿no? Porque esa es la otra parte de la historia. Es decir, podría haber algoritmos, de hecho hay muchísimos desarrollos en lo que se llama digital health o salud digital, donde, digamos, aplicaciones te ayudan. Conozco gente que está trabajando en esto. De hecho, yo estoy trabajando en un proyecto de ahorro infantil que se llama Clinky, que trabajamos con eso. Es decir, tratamos de generar, digamos, distintas arquitecturas de decisión que ayuden a la gente a hacer cosas buenas. Es decir, esto no es entre buenos y malos. Lo que sí tenemos que saber es que las arquitecturas digitales nos van empujando, y si nosotros no somos conscientes de eso, vamos a terminar haciendo lo que otros decidan por nosotros. Vamos a hacer una pequeña tanda y enseguida regresamos con más preguntas. Gustavo tiene unas cuantas acá y también vamos a tratar de dejar algunas puntas por lo menos de qué hacer, ¿no? Cuando ahora que podemos entenderlo, podemos conceptualizarlo y ser más críticos también del uso que estamos haciendo de las redes sociales, bueno, ¿cómo nos alejamos un poquito más o a qué tenemos que estar más atentos, ¿no? Para que de alguna forma nuestras emociones se puedan manipular menos entonces, ¿no? Repito, para los oyentes que nos preguntaban de qué documental estamos hablando, El dilema de las redes, que lo pueden ver en Netflix. ¿Cómo influyen las redes sociales en la autoestima, el ánimo, la imagen de los demás? ¿Podemos evitar la adicción a las redes? Estos son algunos de los aspectos que quedan planteados en el documental que ha dado mucho que hablar, que se llama El dilema de las redes, que está en Netflix, lo pueden ver. Bueno, con el psicólogo Roberto Balaguer es que estamos conversando hoy en esta columna de Gustavo Galino por justamente la especialización de Roberto. Decía psicólogo, pero además especializado desde hace años en lo que tiene que ver con tecnologías de la información. Gustavo, nos había quedado pendiente una pregunta que vos le trasladaste a Roberto
hacela. Sí, Nuevamente. Una pregunta que además venía como enganchada a lo que hablábamos de cómo la película muestra el sistema por el cual nos manipulan. Y hago un paréntesis brevísimo antes de la pregunta que tiene que ver con también recomendar a la gente que no lo haya visto la película de Truman Show, que es mencionada también en este documental. The Truman Show es una película que es obviamente previa a toda la era de las redes sociales y que muestra cómo una persona es de alguna manera metida dentro de un mundo ficticio llena de estímulos que no son reales y al final se termina dando cuenta y bueno, se termina liberando de eso. Es una película increíble con una actuación de Jim Carrey que para mí la hace una de mis películas favoritas y quería no olvidarme de eso y engancho este tema a lo que iba a preguntar, que es bueno, ¿cómo logramos que los jóvenes, sobre todo, se den cuenta, sean conscientes de que muchas veces están en un mundo que ellos creen que los rodea, que es el mundo de las verdades, en el cual en realidad está quedando demostrado que son verdades a medias o que son simplemente manipulaciones o lugares hacia los cuales nos vamos dirigiendo por este consumo que a veces tenemos tan excesivo de las plataformas. Entonces, la pregunta concreta para Roberto es, bueno, ¿cómo se aborda, cómo se conversa, cómo se llega a instalar en los jóvenes una mirada un poquito más crítica de este mundo que los rodea y que para ellos es el mundo natural, cuando ya vemos que no lo es tanto? Claro. La distinción esta entre mundo real y mundo virtual, que para nosotros más adultos, muchos ya provenientes de una época analógica, esa distinción para los más jóvenes no es nada clara o casi te diría que es muy difusa o casi que no existe, ¿no? Es decir, para ellos lo que sucede en las redes, lo que sucede en la socialización, sea cara a cara o sea en las redes, forma parte de la realidad, ¿no? De hecho, los primeros esbozos filosóficos sobre eso nos decían que bueno, la virtualidad es parte de la realidad, solo que digamos está mostrada en otro formato, ¿no? Y cuando vos ves los efectos que tiene la virtualidad, en realidad uno ahí confirma que realmente los efectos muestran que todo lo que sucede ahí es absolutamente real, ¿no? Entonces, en los jóvenes lo que pasa es que lo social es lo más importante, ¿no? Digo, vos tenés que pensar que a partir de los 10, 11 años, tan tempranamente como eso, que es donde generalmente, digamos, las redes sociales hacen la gran eclosión, lo social pasa a ser lo más importante y los padres pasamos a ser los segundos en importancia o a veces los terceros. Y justamente lo que están aprovechando estas plataformas, ¿no? Y acá habría que incluir en el caso, digamos, de los más jóvenes, otra dimensión que son los videojuegos, los juegos en línea, que son hoy lugar de encuentro, sobre todo para los varones, mucho más importante que las propias redes sociales. Lo hemos conversado, ¿eh? Sí. Con Twitch, con... Sí. Porque eso viste que los varones, sobre todo, el lugar de encuentro, la plaza, que antes era la calle, la vereda, el picadito, digamos, hoy es jugar de repente al Fortnite, ¿no? Juntarse con los amigos ahí y mientras van conversando, ¿no? Cuanto vos más consciente seas, digamos, de tu falibilidad, de ver, digamos, por dónde te pueden entrar, cuáles son las cosas que te están manipulando, vos pasás a ser, digamos, mucho más dueño de tus decisiones. Entonces, si yo tuviera que elegirte, Gustavo, cuál es, digamos, lo principal, por lo menos lo que yo trabajo hace años en talleres, es la toma de decisiones, ¿no? Vos tenés que aprender a tomar decisiones porque al final del día de eso se trata de decidir a quién, ¿no? Y a qué le vas a dedicar tu tiempo, que tu tiempo es finito. La conexión lo que te hace creer es que el tiempo es infinito, que no pasa nada, que estás en un tiempo donde, digamos, un vínculo te lleva al otro y una foto a la otra y un video al otro. Sin embargo, el tiempo es finito. Lo que tú le dediques a una cosa, automáticamente no se lo estás dedicando a otro. Entonces, hay que priorizar, ¿no? Entonces, decir, bueno, vos en ese tiempo finito, ¿a quién se lo querés dedicar? Al fulano que está a 10.000 kilómetros, que no te conoce, o de repente a los amigos que están más cercanos, que son los que te van a aguantar los trapos cuando vos estés sintiéndote mal, cuando estés deprimido, no te van a hacer el sostén, eso, digamos, una comunidad, que solamente tenés que ser realmente un gran influencer para lograr eso, ¿no? O sea, eso también pasa, pero para eso tenés que tener varios cientos de miles o millones de seguidores. Entonces, ¿a quién?
le vas a dedicar el tiempo. ¿A qué le vas a dedicar tu tiempo? Porque toda la tecnología está diseñada para que tú estés ahí. El escroleo infinito de Instagram es un enorme logro, ¿no? Hace que vos nunca sepas cuándo es el final, porque no hay un final. El final lo tenés que poner vos. Entonces, digamos, aprender, digamos, a autocontrolarlo, ¿no? Que es una de las cosas más difíciles que hay. Y que además, digamos, el autocontrol es como la estupidez, está muy bien distribuida, ¿no? O sea, hay mucha gente que la tiene y hay mucha gente que no la tiene, ¿verdad? Y lo que hacen las tecnologías es aprovechar justamente esas dos cosas, la estupidez, ¿no? Y la falta de autocontrol. Entonces, como todos tenemos de esos dos componentes, algunos más, otros menos, se aprovechan de eso. Y lo otro que se aprovechan es de saber, digamos, dónde nos aprieta el zapato, dónde nos aprieta el zapato emocionalmente. Por lo que, digamos, cuanto vos más consciente seas de cuáles son tus falencias emocionales, por qué necesitas poner esa foto, por qué necesitas mostrar más, por qué necesitas mostrar o decir más de lo que de repente te hace sentir cómodo, cuando vos empezás a pensar sobre eso, ¿no? Y te decís, bueno, yo esta foto que voy a poner, se lo decimos a los adolescentes tempranos, ¿no? Es decir, esta foto, si mañana la ve tu abuela, ¿no? ¿La aceptaría? ¿Te diría que sí? ¿O te diría, pa, nene, no? O pa, nena, ¿te parece poner esto? Hacerse esa pregunta interna que parece una tontería es lo que divide, digamos, las aguas entre cometer un error o no cometerlo, es decir, tomar una mala decisión, ¿no? Entonces, hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver por recuperar parte de ese control perdido, de ese control que justamente lo que buscan es que nos mueva la dopamina, nos mueva la adrenalina, nos mueva nuestras cosas más básicas, ¿no? Y más ancladas en el hardware que ya viene de tiempos inmemoriales, y podamos ser mucho más dueños, ¿verdad? Y empezar a tomar las mejores decisiones según el estado emocional que estemos, las mejores decisiones según el contexto en el que estemos, porque, digamos, todo eso hace, en definitiva, a que podamos elegir, ¿no? Poner todas esas cosas maravillosas que nos ofrece la tecnología al servicio nuestro, o ponernos como rata de laboratorio al servicio de la tecnología. Sí, me quedé pensando en un aspecto que no nos va a dar el tiempo para comentar, pero está bueno que sepan los oyentes que, entre otras cosas, con esto que señalaba Roberto de poner las fotos, ¿no? El documental deja reflejado, por ejemplo, el caso de un adolescente, ¿no? Que cae en depresión, digamos, después de recibir una crítica sobre una característica física. Y bueno, y en el documental se muestran, por ejemplo, estadísticas en Estados Unidos, algunos estudios que reflejan cómo han aumentado los casos de depresión y posterior suicidio y que, a ver, se lo atribuye en parte a el efecto que está teniendo en estos jóvenes este tipo de aceptación a través de las redes, ¿no? De aceptación o rechazo, sobre todo a través de las redes, y cuánto los condiciona en su estado de ánimo. Pero digo porque esa teatralización que se hace es muy buena en la película, ¿no? Yo creo que es exactamente lo que pasa con el uso de tecnología. Una cosa primero es que es mucho más cruel, la gente es mucho más cruel comentando e interactuando en una red social que en un cara a cara. Eso es un cambio muy grande. Antes nosotros, la gente tenía, como bien decía Roberto, los espacios de sociabilización eran muchas veces de mucho más cara a cara, con lo cual obviamente eso hacía que bajara muchas veces el nivel de agresividad, aunque pudiera existir. En las redes eso está muy exponenciado. Y por otro lado es cuánto pesa lo negativo versus lo positivo, como que lo positivo ya es lo esperado, tengo tantos me gusta, algunos comentarios positivos, bueno, ya no me hacen, me pueden dar cierto estímulo positivo, pero cuando aparece uno negativo pesa más que los otros 50 de repente, ¿no? Claro. Entonces también cómo se trabaja eso, cómo se trata eso, es uno de los temas que me parece que seguramente Roberto tenga mucho para aportar y para ver desde ese lugar. Sí, sin duda. De hecho, estamos haciendo unos talleres justamente para tratar de entender esta adicción. Pero yo te voy a poner esto de las redes y la depresión, el suicidio, ¿no? Que es todo un capítulo para meterse delicadamente, y donde hay una correlación, ¿no? No podemos hablar de una causalidad, pero sí hay una correlación. Pero también hay una correlación con otra cosa que no aparece ahí en el documental, pero que me parece importante también, y es que hay toda una generación de padres que también están mirando mucho más al celular que a sus hijos,
¿no? Entonces, nosotros estamos viendo la película a partir de la adolescencia, pero quizás debiéramos verla también en la temprana infancia, donde esas mismas gráficas que aparecen y que son muy importantes, también aparecen, por ejemplo, para una mayor cantidad de accidentes infantiles, ¿no? Sobre todo en las primeras etapas de vida, entre 0 y 3 años, y que se atribuyen o parecieran ser producto, digamos, de cierta negligencia de una cantidad de padres que están más mirando la foto que le saca el hijo y compartiéndola en los grupos de WhatsApp, que de repente estando ahí disponibles emocionalmente y mirando. Entonces, esto creo que para no poner el foco solo en los chiquilines, que muchas veces es una tendencia que todos hacemos, de vuelta, la inteligencia, la estupidez, ¿no? Y todas las cosas están distribuidas bastante bien, salvo algunas otras cosas, digamos, todas esas cosas se distribuyen bastante equitativamente y es un tema de todos, ¿no? Porque también es necesario recuperar esos ciertos ambientes como detox o esos ciertos ambientes analógicos de conexión que son los que verdaderamente... Ambientes detox, me encantó el término. Sí, explícale un poquito más. Y te lo dice alguien que le encanta, y que ¿Vos sos así de pasar en las redes? No, a ver, a mí me gusta mucho, pero yo hago muchísimas cosas diferentes, ¿no? Pero me encanta también desconectarme, ¿no? Me encanta desconectarme, me encanta, digamos, poder hacer eso por fuera de todo ese mundo, porque la sensación de alivio, ¿no? Y de libertad que te genera es genial. Hay gente que, digamos, que está totalmente pendiente de eso y no se da cuenta la dependencia que ha generado con ese dispositivo. Y en algunas cosas puede valer la pena, en otras realmente no vale para nada la pena estar en eso. Desde el punto de vista clínico, ¿hay más casos en colegas tuyos? ¿Sabés de más casos que le estén llegando de gente que manifieste directamente su adicción o que el tema como tal le está generando un problema? Sí. ¿Se está consultando más? Te diría que sí, la respuesta es sí. El tema en pandemia además también hizo que, digamos, tanto en niños como en adolescentes, como en adultos, hubiera mucha más conexión, ¿verdad? Y entonces fuera difícil después poder desprenderse de algunas situaciones. Y sí, la respuesta es sí, digamos. Es parte, todavía hay todo un enorme debate sobre ese tema, porque, digamos, si bien ha logrado entrar dentro de las patologías, todavía es muy poquito, digamos, lo que se sabe, ¿verdad? Y cómo se valida eso, porque también el tema cultural, básicamente hoy somos todos dependientes de Internet, ¿no? O sea, la dependencia es cultural, todo se sostiene en Internet, estamos teniendo esta entrevista por Internet, si Internet se cayera, tendríamos irritabilidad, ¿no? Y un craving por que volviera importante, ¿no? Eso no nos hace adictos a Internet, nos hace, digamos, ser conscientes de que estamos en un siglo que está atravesado como el siglo XX por la electricidad, por la electricidad y por Internet. ¿Gustavo? Bueno, yo creo que ya como reflexiones finales queda abierta, me parece, toda esta parte de las dificultades que generan el comportamiento, ¿no? El efecto que tiene el comportamiento, y me parece que lo que plantea por ahí Roberto no es solo un tema de los jóvenes, está muy bien también, porque a veces como que uno se termina pensando en ellos como los públicos más sensibles, y en realidad esto es una opinión personal, pero me parece que la tecnología y estas redes están afectando a todas las edades. Me parece que en todas las franjas etarias hemos encontrado o hemos visualizado dificultades que son diferentes, obviamente, que tienen sus particularidades, pero en todos aparecen efectos negativos. Entonces, es difícil, ¿no? O sea, le pedimos a los adultos que se preocupen de los más jóvenes o incluso hasta de los más grandes, que también han tenido muchas dificultades para adaptarse, pero ellos mismos son los que de repente están enganchados y no logran visualizar que están, de alguna manera, no quiero hablar de adicción, pero sí como que están sobreexponiéndose al uso de estas tecnologías, con lo cual me parece que es un tema que en los próximos años se va a empezar a ver también mucho efectos de lo que pasó en 10 años o 15 años en los cuales se ha regulado muy poco o se ha hecho muy poco para trabajar en esto, y ahora por suerte vemos que sí se está abordando, ¿no? Sí, es cierto, el tema se ha instalado, por lo menos, ¿no? Y con el documental, sin duda, como lo decíamos más temprano, bueno, se puso arriba de la mesa, y la invitación a verlo en familia también, porque da para charlar, da para, bueno, estar un rato fuera de los celulares y verlo sin teléfonos, tratar de que sea solamente la pantalla. A eso iba también. Bueno, Roberto, un gusto conversar contigo esta mañana. Retomamos el tema en cualquier momento, si te parece.
Cuando quieran, con enorme placer. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima entonces. Dale, que pases muy bien, ¿eh? Chau, chau. Igualmente para ustedes. Un abrazo.